revisando el capítulo que nos toca hoy, de Mateo 11. Recuerde que el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo. El Evangelio de Mateo, por supuesto, por Leví, también conocido, que fue un publicano que vivió las dos etapas de la vida, pues, una sin Cristo, sin conocerlo, y otro con Cristo que lo llamó. Y Mateo era parte de ese grupo que era rechazado, repudiado por su nación. Pero Dios, el Señor, vio más allá, como vio en nosotros, y lo llamó a servirle, a buscarle. Y Mateo, en gratitud, caminó con Cristo, fue de ese grupo de los 11 discípulos que perseveró y escribió, pues, y relató la historia inspirado por el Espíritu Santo, recordándole su vivencia con Cristo, y estamos revisando lo que el Señor nos permite aprender por medio del Evangelio de Mateo. Entonces hoy vamos a continuar en el capítulo 11 y vamos a ir leyendo como hemos hecho todas estas semanas que hemos estado estudiando la palabra. Vamos a comenzar leyendo algunos versos y vamos a ir adentrándonos en el estudio. Amén. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Vamos a comenzar con esta primera parte, porque es muy importante entender el trasfondo de lo que Juan estaba viviendo y Juan estaba sufriendo. Juan había recibido la palabra del Señor, pues este es mi hijo amado, con él tengo complacencia, cuando bautiza al Señor, ¿verdad? Y Juan, como todo, digamos, judío de la época o israelita de la época, esperaba inmediatamente la manifestación del rey. No entendía Juan, o no lo, vamos a decir, más allá, no es que no lo creía, pero le costaba, como a mucha gente en su época y épocas posteriores, que la venida del Señor primera fue para ir a la cruz y ser coronado con la corona de espinas. La segunda sí vendrá como rey que esperamos, ¿verdad? Y Juan, al recibirlo en el río Jordán, bautizarle, Juan esperaba que Jesús inmediatamente tomara el control del reino y fuera el Mesías esperado. Pero al ver que eso no ocurrió, que él más bien fue encarcelado injustamente, pasó el tiempo, entonces Juan manda a preguntar, pero bueno, ya va, como diciendo, ya yo te presenté ante el pueblo, ya yo mengué, ya yo estoy preso, pero yo estoy esperando tu manifestación como rey, como el Mesías, y sacarme de esta cárcel. Y Juan no lo hacía por mal, Juan simplemente no entendía pues, por qué Cristo no terminaba de hacer el trabajo que él esperaba, pero lo que Juan, como en su momento no entendían, la inmensa mayoría, por no decir todos, porque yo pienso que todos no entendían ese doble propósito de venir como rey, pero para morir en la cruz, y luego de resucitar, ascender, y ahora esperar que regrese. No lo entendía, y por eso la pregunta es esa, ¿eres tú o esperaremos a otro? Es decir, podría sonar como ofensivo, como, bueno, ¿qué te pasa? ¿No crees en mí? Pero es lógico pensar que Juan no entendía ese proceso de Cristo inicial, como hombre, como para pagar el precio por nuestros pecados, incluyendo los de él. Y aunque Juan era un varón lleno del Señor, pero también necesitaba la sangre del Cordero. Entonces, cuando Juan hace esa pregunta, por medio de intermediarios, por medio de discípulos, que Juan tenía su cantidad de discípulos, que luego, por supuesto, él manda a sus discípulos a seguir a Cristo. Y por eso él dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y se van discípulos de él con Cristo. Pero la pregunta tiene que ver con esa parte de esperar. Esperaremos a otro. ¿Eres tú o no eres? Y Cristo, más que, digamos, responder, porque respondió de dos formas, vamos a ver esta primera, fue más allá de Juan. Fue y llegó o llega a este tiempo.
Porque la gente todavía sigue preguntando lo mismo. ¿Ese Cristo que ustedes sirven, o este Cristo que ustedes creen, de verdad va a volver? ¿De verdad va a venir otra vez? Porque después de tanto tiempo, y la misma pregunta se la hace generación tras generación. Ahora, Jesús responde, dice, háganle saber, vayan y háganle saber todo lo que él hacía. Pues. La predicación del Evangelio, su palabra, pues, él siendo la palabra viva, la sanidad, los milagros, la resurrección, muertos, el hacer cosas y que solamente él podía hacer y que nosotros hoy, por la enseñanza de él en el Evangelio, estamos aprendiendo a diario, viviendo a diario. Ahora fíjense que Jesús dice, háganle saber todo lo que ustedes están viendo, porque era de entendido que Jesús estaba manifestando la obra de Dios, las obras de Dios, para que la gente por lo menos creyera en la obra que él hacía, ya que no quería creer en él si no había forma de, o por la palabra que él decía, o por la obra que él hacía. Entonces, vayan y díganle lo que yo estoy haciendo, pues. Pero él dice después al final, que el predicando el Evangelio, y bienaventurado el que no consiga, o no halle, o no se sienta un tropiezo en mí. Si en pocas palabras, también le hace saber a Juan, no te precipites, no te afanes porque no me he manifestado como tú piensas. Es como una lucha que tú tienes ahí porque no estás entendiendo en tu dolor, porque hay que entender que Juan tiene un dolor, pues está preso un hombre de Dios, no era fácil. Y luego paga el alto precio de ser decapitado por su testimonio, por su firmeza. Y cualquiera dirá, pero Cristo, ¿por qué no lo evitó? Cristo, ¿por qué no lo liberó? Cristo, ¿por qué no? Porque a veces Dios permite que gente buena sufra cosas malas. Cosas extrañas. Porque el mundo es de pecado. En este mundo reina el pecado. Y aunque la gracia de Dios sobreabunda, pero en un mundo como este, los justos muchas veces sufren por los injustos. Y Juan sufrió en consecuencia del injusto que era su mundo, que eran sus gobernantes, que era Herodes, el perverso, que por causa de Herodías, su mujer, que lo hizo llevar a esa decisión trágica de decapitarlo, porque la hija de Herodías danzó, dice la palabra, y Herodes hizo una promesa que tuvo que cumplir. Y Juan pagó el precio de ser fiel a Dios. Igual Pablo pagó el precio de ser fiel a Dios siendo decapitado también. Y así cualquier cantidad de creyentes que en la historia, hombres y mujeres, han pagado un alto precio en su vida, con su vida, por seguir a Cristo. ¿Ve? Entonces, cuando el Señor dice, el que no halle tropiezo en mí, la palabra sería, pero no corrigiendo al Señor, cuidado, Dios me guarde, sino trayéndolo a nuestro lenguaje, el que en mí no se sienta confundido, en que en mí no se sienta como decepcionado, el que no, bienaventurado, el que a pesar del mundo como está, diga, Señor, pero yo sigo creyendo en ti. Que el mundo está malo, que el mundo está feo, que hay injusticia, que más, pero yo sigo esperando en ti. Y luego él le responde por segunda vez, en este caso mientras los que llegaron con la pregunta se iban, pero hace una forma de, o un tipo de respuesta de honra a Juan, diciéndole que aunque Juan tenía duda, aunque Juan estaba en incertidumbre, aunque Juan tenía esa lucha estando en la cárcel, él dice, ¿quién es Juan? Y cómo Cristo, vamos a decir, exalta y da honor, como dice la palabra, Dios honra al que le honra. Y como Juan había honrado a Dios hasta ese momento y lo honró hasta el final, Cristo honra a Juan. Y dice, mientras ellos se iban, el 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Porque sabemos que la gente sale a buscar de Dios o viene a buscar de Dios con un propósito. Pero dice, ¿qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Me detengo aquí nuevamente. Fíjense que cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos los tiempos de Dios en el trato con los seres humanos, el
primer pacto que Dios hace con la humanidad, usando el llamado Abraham, el llamado anterior a otros hombres, llamémoslo un Enoc, comenzando por Adán, pues Dios le dio a Adán el propósito eterno de sojuzgar la tierra y multiplicarse y ser de bendición. Adán falló y en consecuencia entró el pecado, y por el fallo de un hombre, dice la palabra de Dios, todos hemos sido considerados y puestos como pecadores, pero Cristo vino en esa etapa digamos, a pagar el precio por los hombres como hombre. Así que el segundo Adán, que vino del cielo a morir por nosotros, nos da esa hermosa resolución del pecado, es decir, resuelve el pecado del Señor en él mismo y nos da la bendición de ser aceptos en el amado que es Cristo para con el Padre, ¿verdad? Ahora fíjense qué bonito escuchar que cuando el Señor habla de los que eran del antiguo pacto, Juan fue el último gran profeta, y el profeta que Malaquías señala, ese mensajero que iba a venir por delante, que iba a preparar el camino, que iba a hacer volver el corazón del pueblo, y mucha gente, por muchos, en Juan vieron ese llamado, vieron ese hombre de autoridad, ese hombre firme, ese hombre de Dios que faltaba, y siempre hará falta hombres y mujeres de Dios en cualquier época. Juan fue ese precursor que preparó el camino para que Cristo se manifestara en su primera venida. Pero Cristo dice que se dieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Y yo entendí algo estudiando esto con detalle, que Juan era un viento poderoso que sacudía, que doblaba, que quebrantaba los corazones, que hacía que la gente se inclinara a Dios por medio del poder de la palabra que Juan emitía. Y no era un hombre de lujo, era un hombre sencillo, un hombre vestido con vestidura sencilla, no en un palacio, sino en el que la gente salía a buscarlo, salía a bautizarse, salía a escuchar el mensaje de aquel hombre de Dios. Era un hombre poderoso en palabra, poderoso en el testimonio, firme en convicciones, firme en reprender a las autoridades, y pagó ese precio. Y cuando se dice, ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? Un hombre que los iba a sacudir, y sacudió a esa generación. ¿Vieron un hombre vestido con vestidura fina, delicada? No, un hombre que se vestía de sencillez, pero con poder de Dios. Porque el Señor dice, lo que ustedes se dieron a ver, sí, fue un profeta grande, un profeta que el que es nacido de mujer hasta el momento de Juan, ninguno era mayor que Juan, imagínense. Ni Isaías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni Moisés, ni Abraham. Lo dice el Señor, ¿verdad? Ninguno eran comparados. ¿Por qué? Porque Juan fue el que presentó en la humanidad y en su humanidad a Cristo a esta humanidad. Fue el que preparó, fue ese hombre que supo ya ser llamado desde el vientre de su madre, sin entenderlo porque él era un niño, pero cuando llegó, dice la palabra del Señor, que el Señor lo preparó desde aún el vientre. Pero recuerden que cuando María le habla a la mamá de Juan, que María también ya estaba embarazada, y ya la mamá de Juan el Bautista tenía 6 meses de embarazo, al escuchar la voz de María, dice que el niño se estremeció en el vientre. Imagínense, ya sabía ese niño, porque así Dios lo había formado. Es tan tremendo el llamado de Juan desde el vientre, que el niño se estremeció. Y profetiza con respecto al niño que María tenía, que es nuestro Señor y Salvador, y María también profetiza. Entonces es tremendo eso, que Juan desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Y por eso dice el Señor acá, que de lo nacido de mujer no hay ninguno mayor hasta ese momento de Juan, pero dice luego el Señor que, escuche bien, cuando el Señor dice que ningún otro como Juan, hasta el pacto del Antiguo Testamento, pero que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es decir, que en Cristo, por la muerte, sangre y resurrección, todos entramos al propósito eterno de Dios en el nuevo pacto. Juan, todos los anteriores, tienen que pasar por el lavado o por el ser lavado con la sangre del Cordero. No, pero hermano, si Abraham murió, ¿cómo le iba a lavarla? Porque Juan, Abraham, Moisés, todos los anteriores tenían que
pasar ahora como se presentó, dice la palabra, Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, hablando de su subida a Jerusalén, hablando de lo que Cristo iba a hacer en Jerusalén, derramar su sangre, y así diciéndole, tú nos vas a lavar también a nosotros con tu preciosa sangre, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo es de toda época, de toda, hasta el último, hombre salvo, mujer salvo, de esta humanidad. ¿Se da cuenta? Por eso, en el reino de los cielos, en el reino que Cristo comienza con su rey, como rey, entonces dice que ya Juan deja de ser el más grande y se convierte, escuche bien, con toda la iglesia en Cristo, en el más grande, en la más grande obra de Dios para con esta humanidad, es el salvo del pecado. Mayor milagro, ¿no? Será agradable a los ojos de Dios. Ya no nos mira como pecadores, sino como hijos de Dios, por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ve? Es hermoso porque nos ve a través de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve el que nos salvó, ve a Cristo. Amén. Entonces Cristo dice, vamos al 12 ahora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Escuche bien, me detengo otra vez acá en el verso 15. ¿Sabe? Lo habíamos hablado cuando estudiamos Marcos, que fue el primer evangelio que estudiamos. Luego para estudiar Daniel y ahora volver al evangelio, a los evangelios. Pero recuerden cuando estudiamos esto en Marcos, que también Marcos lo relata y lo dice, y vemos esa parte donde sabemos que en un mundo como este, el evangelio siempre va a ser atacado, violentado, falsificado, burlado y todo eso. Y el Señor dice que desde el momento que Juan estaba ahí preso, estaba sufriendo violencia por causa del reino de los cielos. ¿Sí o no? Y que hasta ese momento Cristo también, de una forma muy directa, sufría la violencia de los religiosos, sufría la violencia de los perversos, sufría la violencia del propio Satanás, que el Señor reprenda, porque Cristo nunca predicó ni vivió un evangelio cómodo, sino firme, fuerte, seguro, para ir a la cruz seguramente, absolutamente seguro, de que lo que Él hacía y lo que Él hizo por nosotros era por nuestro bien. Pero eso ameritó violencia, que mayor violencia que la cruz. Y el evangelio, el reino de los cielos, esa violencia, y dice luego, los violentos lo arrebatan, es decir, que no es que vamos a actuar con violencia como el mundo, vamos a pagar ojo por ojo, diente por diente, no, sino la expresión violenta, sino que se llenan de esa seguridad, que aunque el mundo es violento, feo, esa también ese arrojo, esa valentía, no para los cobardes, los cobardes no le dan el reino de los cielos, sino ser valiente, aunque el mundo nos rechace, nosotros nos aseguramos en Cristo, que estamos seguros en Cristo para seguir adelante, y arrebatamos, es decir, lo tomamos, es decir, Señor, te tomo, como hizo María Magdalena, que tomó el Señor y se lo sujetó con fuerza, no te vayas, Señor, ¿ves? Nosotros tenemos ese hermoso llamado del Señor y esa tranquilidad que también estamos ahí, pues, de esa parte que hemos arrebatado, vamos a llamarlo así, pues, que nos hemos convertido al Señor a pesar de, con esa seguridad, amén. Porque mientras no haya seguridad en Cristo, este mundo nos va a ser inseguro. Pero que este mundo sea inseguro como lo es, nosotros estamos seguros para vida eterna. Por Cristo, no por nuestra fuerza. Luego él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, está hablando en función de los tiempos. Para los que estaban oyendo en ese momento, para los que han oído después de ese tiempo, en el pasado para nosotros y ahora también lo que estamos oyendo. Oír y oír con oídos espirituales. Oye, Reina, que Cristo nos ama, que Cristo nos salva, que Cristo nos perdona, que Cristo todos los días nos cuida. Amén. De toda acechanza, de toda mentira, que Él nos cuida, que Él está con nosotros, Él vive con nosotros, Él duerme con nosotros, Él vela nuestro sueño, Él está ahí siempre, está con nosotros aquí ahora. Amén. Amén. Él dice ahora, más, porque fíjense, él dice más, ¿a qué compararé
Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, les tocamos flauta y no bailaste, les endechamos y no lamentaste, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Fíjense lo que el Señor dice ahora. Parece que el Señor cambia de tema, pero no. Fíjense, sigamos vamos a decirlo así, la secuencia de la enseñanza del Señor. Primero la pregunta de los mensajeros de Juan, ¿eres o no eres? Él responde, soy. Mira lo que yo hago. Y Juan fue el último profeta que termina el antiguo pacto para que Cristo inaugure, nos dé en su nuevo pacto el ser recibidos por el Padre como hijo, como hija. Luego, él hace alusión de la grandeza del trabajo de Juan, siendo ese profeta que fue profetizado por Malaquías como el Elías, el porvenir, o el Elías que iba a preparar un camino, un pueblo bien dispuesto para el Señor. Luego el Señor habla en función de que hay que oír, que hay que estar pendiente, que el Señor nos está llamando a una reflexión profunda, a leer la palabra, al escudriñar la palabra, a estudiar la palabra como estamos haciendo ahorita, sentados a sus pies, pero también a lo que estamos escuchando de Él, ¿verdad? Porque al oír la palabra, estamos escuchando la voz de Dios por la palabra, ¿verdad? Estamos oyendo la voz de Cristo al leer lo que Él nos dice. Pero Él dice, ¿cómo comparo yo esta generación para aquel momento, pero también esta? Que la gente es inconforme. Fíjense, la gente decía, ay, Juan es un loco. Ese mire cómo se viste. Ese es el tipo de persona que hablaba firme, hablaba fuerte. Pero, ay, era como ese que dice, les tocamos flauta, como un canto de alegría, pero no se alegraron, porque no les gustó el sonido de la flauta. Vamos a ponerlo, el sonido de la firmeza. Que aunque Juan hablaba con amor profundo, era un hombre firme. Pero luego el Señor habló con una, digamos, contundencia, con una firmeza que tenía que la gente más bien ponerse a llorar por su condición de pecado, y tampoco. Sí, nunca el mundo va a sentirse complacido, el mundo caído, pecador, con el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ¿a qué compararé? Porque Juan era un hombre que ni comía, ni bebía, ni andaba con pecadores, un hombre apartado en el desierto, salía, predicaba, bautizaba, se volvía a retirar. Pero Jesús, como andaba con pecadores, bebía vino, que no era un borracho, no era un vino embriagante. El Señor nunca tomó vino embriagante. El vino era un tipo de bebida dulce, agradable, recién digamos, sacada del, vamos a decir, del jugo de uva, pues. No era fermentada. O sea, no era de costumbre ser borracho, beber licor. Ahora, fíjense este detalle. Dice el Señor que, como el Señor era un hombre que iba aquí, iba allá, tranquila, déjela que reciba la llamada tranquila. Y fíjense este detalle que es muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante. Que nosotros tenemos en el Señor momentos de alegrías, también momentos de tristeza. También tenemos momentos de firmeza, momentos de debilidades. Tenemos un mundo como este que es abruma, que trata de mantenernos como... Pero el Señor nos da esos momentos de tranquilidad, de deleite. Y dice, no quiero compararte con esta generación. Por eso la iglesia hoy ha fallado tanto, sin querer juzgar a nadie, pero una iglesia que se amolda al mundo es una iglesia que simplemente está esperando ser comparada con el mundo. No queremos ser comparados. Cristo dice que no, dice simplemente... Al final dice él que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, verdaderos, dice que debemos ser gente sabia, que la sabiduría que tenemos se justifica en los hijos, hijas de Dios. Un hombre, una mujer de Dios, un hombre, una mujer que sigue a Cristo, es una persona sabia y se justifica no por su propia justicia, sino en Cristo. Eso es lo que al final dice, que la sabiduría es justificada por los que la tienen. Amén. Amén. Eso es lo que somos. Sabios por el Señor. Amén. No por nosotros. Porque si no, por mucho estudio que tenga la gente, mucha preparación, si no tiene a Cristo, la sabiduría que tiene este mundo no le vale.
pero preferimos ser ignorantes, como dijo el apóstol Pablo, del mundo, pero ser conocedor y ser conocido por el Señor. Amén. Amén. Eso es lo más importante, porque hay gente que se afana de tal forma por ser reconocido. Yo le cuento este testimonio, el domingo lo voy a contar con más detalle. ¿Se acuerda el domingo que recibí una llamada terminando el servicio? Era un hermano que está en Nueva York, que él hizo el contacto, y tiene varios años allá, hombre que nosotros amamos profundamente, y que él sirvió con nosotros cuando hace muchos años atrás estábamos en la zona norte. Y Balmore, se llama el Balmore Rodríguez, un hombre talentosísimo, músico, ministro del Señor. Tiene yo lo he nombrado aquí, pues, ¿se acuerda que el Balmore que yo he nombrado aquí es ese, que él le fue a predicar una vez a una persona? ¡Ay, Balmore, no me has venido otra vez a predicar ese Cristo! Un hombre muy hábil, muy rápido en el Señor, muy inteligente. No, yo no tengo que hablar de Cristo, tengo que hablar de Satanás. Y me para Balmore, ese que yo le... No, porque Satanás es el que te vaya... Y pues, no, háblame de Cristo. Ese es el Balmore, muy cerca, muy amado por nosotros. Y teníamos muchos años sin saber de él, porque él tuvo un tiempo en Ecuador, luego se fue hace bastantes años atrás, se fue a Estados Unidos, y con su esposa, con sus hijos, tiene 2 hijos que son también muy talentosos, músicos, son talentosísimos, son de la Filarmónica de Nueva York. Y él tenía el contacto con nosotros, lo habíamos perdido, pero gracias a Dios que por el Facebook se contactó con Sandra, y bueno, quería hablar con nosotros, quería hablar conmigo. Y estuvo hablando con Sandra primero, yo no pude atenderlo en el primer momento, y bueno, el domingo pudimos conversar un poquito, porque después nos contactamos en la casa. Y, ¿sabe algo? En medio de todo eso que hablamos, yo entendí algo que es muy importante en este tiempo comprender, que en la palabra del Señor, Dios nos ha dado la oportunidad de poder nosotros prepararnos, aprender, crecer. Muchas veces ser menospreciados por el mundo, pero que Cristo nos conoce. Mantener esas personas que han sido cercanas y leales al Señor mucho más cerca, aunque Él está distante porque está lejos, pero volvemos a hacer el contacto y gloria a Dios por eso. Y vemos que Dios, dice la palabra del Señor, ha hecho cosas en nuestra vida y ha permitido cosas también que nos pasen para formarnos, para perfeccionarnos, y me contó muchas cosas que ha vivido y que yo aprendo de hombres como él, de mujeres también de Dios que nos ha permitido el Señor ser cercanas y de aprendizaje, de enseñanza de nuestra vida. Que cuando tomamos la palabra del Señor y revisamos todo esto, nos sentimos en el Señor muy gozosos porque nos ha hecho a usted y a mi hermana sabios. Y yo he entendido eso, que el mundo como está, el mundo que reclama, el mundo que tolera muchas cosas dentro del Señor y en la iglesia del Señor, nosotros tenemos que mantenernos muy inteligentemente firmes, sin ser religiosos ni fanáticos, pero firmes porque este mundo cada día está más contaminado, y era lo que hablábamos ese día con Val, yo digo Valmori. Y es lo que nos lleva a nosotros cuando estudiamos la palabra, saber que somos luz. Le decía yo a él, Valmori, recuerda que somos luz y sal en esta tierra. Y una ciudad que Nueva York, y por lo que uno sabe y uno conoce, y por lo que él ha vivido y ha contado, y uno mismo ha sabido de primera mano, es una ciudad muy mundana, pues. Una ciudad muy cosmopolita, de muchas culturas, pero como muchas ciudades, como la es también Caracas, Barquisimeto, pero hay hombres y mujeres de Dios que están sirviendo al Señor. Y el domingo cuento un testimonio que me contó, que me impactó. Yo le pedí permiso a él para contarlo el domingo lo cuento. Me impactó mucho ese testimonio en especial, me impactó mucho. Ahora fíjense, cuando estudiamos la palabra y revisamos lo que en el Señor revisamos y escudriñamos y crecemos, el Señor nos bendice con su grato olor, presencia, con su grata, digamos, sabiduría eterna
para que podamos ser cada día más formados por Él. Amén. Amén. Y vamos entonces, este paréntesis, porque era necesario nosotros poder entender que en un mundo como este tenemos que ser muy firmes, muy seguros, porque este mundo nunca va a ser, digamos, cómodo para la iglesia del Señor. Va a ser incómodo. Y gloria a Dios. Si nos acomodamos a este mundo, que eso es lo que significa acomodarse, tenemos asegurada la perdición. Sigo aquí ahora. Dice, halle sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó el Señor, por supuesto, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Porque, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué duro esto, ¿no? Fíjense, por eso cuando hacemos mención de ciudades, de países, de lugares, de generaciones pasadas, de nosotros como venezolanos, porque aquí se ha predicado el Evangelio por buen tiempo, no tenemos excusa delante de Dios. Y fíjense que el Señor usa en especial en la palabra reconvenir, es decir, las llama a reflexión, pero nos llama también a reflexión a esta generación, porque Dios ha hecho el milagro, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha suplido. Entonces dice que esa ciudad donde Dios había hecho, el Señor había hecho milagros, donde el Señor, y esas ciudades por más que vieron cosas, como el mundo hoy ha visto cosas, sin embargo no se arrepiente, ¿verdad? Porque el mundo no quiere arrepentirse. Oremos, oremos por nuestra gente, familiares, hermanos en Cristo apartados, gente que, bueno, uno que habla, por ejemplo, yo que hablo tanto con Sandra de esto, y hablaba también, como les dije, pues a mí fue un gozo volver a hablar con Balmore, eso porque él es un evangelista de esos que son cortantes, un tipo, el otro que en los años, a final de los 80, nosotros creamos un grupo, antes yo había trabajado con un grupo de evangelistas anterior a esa etapa, pero luego en la segunda etapa, con ese grupo, que era un grupo muy fuerte, había un evangelista y él era una de esas, pero él era más adorador, pues es un músico muy talentoso y canta muy hermoso. Y un cuatro, él sacaba melodía con el cuatro, saca todavía, porque todavía ministra así con su cuatro que tiene 46 años de antigüedad, se lo regaló su papá. Entonces imagínense. Y él me decía algo que a mí me impactó mucho, que él dice que él predica y él ministra en el metro, en las calles, él es un hombre que anda activo, tiene 62 años y todavía juega fútbol. Y él es un docente muy formado, pero ahí se tiene que preparar y hacer de todo. Pero fíjense este detalle, cuando se habla de milagro, y él es un hombre que Dios lo usa en esa área, y que Dios le ha permitido ganar almas, pero oír esto del Señor, que aunque el Señor siga haciendo la obra, no hay arrepentimiento todavía en la humanidad. Y él habla de ciudades como Betsaida, como Corazín, porque él usa la alusión en ciudades que estaban en el Líbano, ciudades extranjeras, como Tiro y Sidón, donde también el Señor tuvo cercanía, pero esas ciudades que estaban ahí vieron los milagros, oyeron al Señor y no se arrepintieron, no cambiaron. Hablemos hoy también de Venezuela o de Barquisimeto, y uno que en Barquisimeto es una de las ciudades de Venezuela donde hay más iglesias evangélicas. A pesar de que muchas se han desviado del plan de Dios por las falsas doctrinas, pero bueno, y sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar el Evangelio. Venezuela fue uno de los primeros países que se abrió las puertas a principios del siglo XX y aún anterior, a finales del siglo XIX también, pero firmemente a principios del siglo XX para que el Evangelio penetrara, conociera a la gente el Evangelio, con mucho dolor, con mucha
mucho sacrificio, porque los primeros misioneros que llegaron a Venezuela no la tuvieron fácil, porque son pueblos o generaciones anteriores que eran muy religiosas, muy de la religión tradicional, entonces sabe cuál es. Pero el Señor habla de esa gente que vieron, oyeron y nunca siguieron al Señor ni se arrepintieron de corazón. ¿Ve? Y el Señor hace esa profunda reflexión, hace esa profunda reprensión, hace y nos llama a nosotros a ver que, epa, al igual que aquello, igual nosotros. Tenemos excusa delante del Señor. Y luego habla también en función del castigo, del juicio de Dios con respecto a los que no se arrepientan de corazón. Y es duro el Señor, pero el Señor no puede cambiar eso en el aspecto de decir, no, yo voy a suavizar el Evangelio, porque el Señor no va a suavizar nada, porque Él habla con un profundo amor, un profundo llamado, porque nos ama profundamente, pero al que no se arrepienta, al que no quiera cambiar, al que no recibe el amor de Dios, tiene una expectación, dice la palabra, de juicio. ¿Que el Señor quiere eso? No, porque Él pagó el precio en la cruz, pero Él no va a obligar a nadie. No va a obligar a nadie. Y luego Él dice, será un juicio duro, y lo compara con algo que es duro, como en el caso de Capernaum, donde el Señor tuvo mucho más tiempo, donde era un lugar donde el Señor entró y salió más, donde Él vivió, convivió, y sin embargo esa gente tampoco, que fue levantada de una forma, fue honrada ese lugar, y sin embargo, dice el Señor, vas a ser abatida hasta el Hades, hasta el lugar de sepultura, un término muy duro, yo. Dice, serás abatida porque si en Sodoma, es la comparación tan terrible, si en Sodoma, que es una ciudad perversa, pero perversa, usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Bueno, si hubiera predicado, si hubiera hecho la forma que el Señor trabajó, hizo en esa ciudad de Capernaum con milagros, con portento, se hubiese arrepentido Sodoma y se hubiese convertido al Señor y hubiese permanecido hasta hoy, dice el Señor. Imagínense. Imagínense la responsabilidad de que esa gente vio al Señor, escuchó la predicación, y sin embargo, esa gente no se arrepintió. ¿Qué queda para nosotros? Ah, no, bueno, Señor, si esa gente ni te escuchó, ni te creyó, ni se arrepintió, bueno, no, cuidado, porque el Señor está llamando a nosotros reflexión, sigamos trabajando, sigamos dando testimonio, sigamos la oportunidad que nos da el Señor de abrir una puerta, abrimos esa puerta y predicamos el Evangelio, damos testimonio. Y el Señor se arrepiente, bueno, si con el Señor no se arrepintieron, ¿qué queda para nosotros? Pero como nosotros estamos predicando nuestra vida, si nos la da el Señor, el amor y misericordia del Señor, bueno, el Señor simplemente le está diciendo a toda generación que el que no se convierta de corazón, aquí no hay opción, no, yo tengo otras opciones. No, el Señor dice, camino difícil, pero el único camino que lleva a la vida. Y la vida es Cristo, nos ha dado la vida. Ahora dice, hubiesen permanecido, por tanto, como no quisieron, les digo que en el día del juicio será más tolerable, el 24, el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sí, ¿cuál fue el castigo para Sodoma y Gomorra? Fuego del cielo, que lo consumió todo. Dice que para esas ciudades, y apliquémonos al mundo hoy, que está impenitente, que no quiere, ¿cuál va a ser el juicio de Dios? Que Dios es malo. Pues oremos, hermanas, yo también como padre, como abuelo, como tío, como hermano de hermanas y hermanos, de padre y madre, tengo que abocarme a eso, porque hoy está tan terrible el que la gente se convierta. Y muchas veces la gente se excusa en los testimonios malos que han recibido. Lamentable, pero es que Cristo no vino a morir por justos nada más, sino por todos. Y con que han recibido mal testimonio, miremos a Cristo. ¿Qué mal testimonio tenemos de Cristo? Ahora tenemos que dar testimonio para que la gente vea el cambio real que Cristo ha hecho en nosotros. Pero vemos que la gente, si no se convierte, el castigo está ahí. Esto no es una amenaza, esto es una realidad. Para que entonces el Señor pagó tan terrible precio por el pecado. Pero la gente lo tome a la ligera. Y más en este tiempo donde la cercanía del Señor se siente tan fuerte, ¿verdad? Por eso tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestras hijas, porque es duro decirlo, pero el pecado ha arropado tanto esta generación, nuestras familias, que, vale, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Eso lo hace Padre, guárdalo, presérvalos para la vida.
como dice la palabra de Dios, pues, dice el Señor, será salvo tu casa. Ciertamente no quiere decir con esto que al ser salvo yo ya no, sino que vemos la responsabilidad que como padres tenemos, como cercanos a nuestras familias que somos, ora por ellos. Sí, ser esa vasija escogida por Dios para orar, para clamar, ser ese lugar, ese altar vivo, o sea, para el Señor, ser ese lugar de refugio y refugiarnos en el Señor para orar y clamar por nuestra gente, porque el tiempo se acorta, mucho, muy cercano está el Señor. Y por último, para terminar hoy, fíjense que se va a pensar de que habla en función de eso, un rápido resumen del llamado de Juan, del testimonio de Juan, de lo que Juan hizo y preparó, del poder del reino de los cielos hoy, de lo firme que tenemos que ser en medio de un mundo tan violento y de tanta persecución, y saber que Dios nos ha llamado a ser sabios y que el Señor nos está llamando a reflexión en lo que el Señor ha hecho para no apartarnos de derecha ni izquierda y tener la firmeza, porque el Señor nos ha mostrado que viene un castigo duro sobre esta humanidad y nos da tanta firmeza el Señor que estemos asegurados para la vida eterna y estar seguros también que viene un juicio sobre este mundo. Y al final el Señor dice, respondiendo con amor el Señor, porque no quiere la muerte del pecador, ¿verdad?, sino el arrepentimiento genuino. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y dice el Señor ahora, escuche bien esta parte, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe? Uno sigue aprendiendo en el Señor siempre. Así como aprendí de que la gente salió a escuchar el portento de la palabra de Dios y era sacudida por el poder de la palabra de Dios que Juan predicaba, el Bautista, en el desierto, y la gente se doblaba ante el poder de la palabra. Aquí Cristo también nos enseña algo, que al recibirlo del Señor uno se llena en el Señor de la verdad, su verdad, la verdad del Señor. Y sabe que el Señor acá, a pesar de que al final de una dura reprensión de los que no quieren convertirse, Él dice, en una respuesta del Señor, en una alabanza del Señor, dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los que se llaman sabios del mundo, los que quieren buscar la seguridad del mundo, sentirse superiores, pero están escondidos de la verdad del Señor. No pueden comprender al Señor, porque dice para que lo menospreciado del mundo, lo vil del mundo, escogió Dios para revelar su gloria, parafraseando, pues, para mostrarse el Señor ante los sabios del mundo, que esa sabiduría del mundo, por muy excelente que sea y valiosa y tenga algún significado para el mundo, no significa nada ante el llamado y el poder de Dios, ¿verdad? Ciertamente la ciencia, los que saben algún tipo, gloria a Dios por eso, porque Dios le dio sabiduría al hombre, ¿verdad? Pero si esa sabiduría no es aplicada para buscar de Dios, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Dice el Señor que nos ha dado la sabiduría y nos ha revelado la sabiduría como a los niños, que no hacemos preguntas, que no andamos buscando conseguirle lógica humana, sabiduría humana para entender al Señor, ¿no? Al Señor no hay que buscar entenderlo, hay que creerle y punto. Él nos da el entenderlo. Pues como yo mandé ahora, te haré entender el camino, ¿verdad que sí? Lo mandé ahora, le dije, Señor, qué bonito esto, y sobre ti fijaré mis ojos. Es lo que estamos entendiendo del Señor, y Él nos está mirando, nos está enseñando por la palabra, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Ves? Sobre el que pueblo, hombre y mujer que quiera aprender de Él. A mí siempre me gusta ese versículo porque es un lema también para mí. Te haré entender el camino por el camino es Cristo, la palabra del Señor, y sobre ti, Él dice, nos dice el Señor, esa mirada que nos cuida, esa mirada que nos protege, esa mirada, su presencia también que nos corrige, nos reprende. Y Él dice que te alabo, sí, Padre, porque así te agradó.
todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, todo. Y solamente a través de Cristo conocemos al Padre, ¿verdad? Y alguno tiene que llegar solamente a través del Hijo, porque el Hijo es el que nos revela al Padre, ¿verdad? Y fíjense, aquí sí me voy a detener un poco, porque la única forma de conocer al Padre en el Hijo, por el Espíritu Santo, ¿verdad? El intermediario o el mediador es Cristo. Y dice, vení a mí, haciendo un llamado, lo sigue haciendo hoy. Y sabe, cuando leemos esta cita, muchas veces lo tomamos, escuche bien, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajado y cargado, bueno, inmediatamente, estoy cansado, tantos problemas, o el trabajo, esto, todavía tengo que salir a hacer esto, aquello, pero ciertamente estamos cansados de tantas cosas, pero aquí el trabajo y el cansancio y el agobio y en la carga y que queremos recibir el descanso del Señor está basado en dos citas bíblicas. La primera es, permítame buscarla y llévesela en la memoria. O anótela si tiene cómo anotarla, si no, si quiere después se la recuerdo. Y está en el libro de Isaías, en el capítulo 1, cuando ahí vamos a entender cuál era el cansancio, cuál era el agobio que realmente trae dolor en el corazón de los seres humanos. Y escuche bien lo que Isaías le dice de parte del Señor a toda generación humana. Dice, escuche bien, Isaías 1:4. Y suena duro esto porque es el Señor hablándole a toda generación, empezando por el pueblo de Israel para ese momento y para una nación pecadora como esa y para la humanidad pecadora. Escúcheme, no se preocupe de buscarlo, yo se lo voy a leer para ganar tiempo. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado, escuche bien, cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es muy duro, ¿ah? El pecado hace que la gente se cargue y le cueste descargarse del pecado. Y el Señor dice, venid a mí los que están cargados, los que estábamos cargados de pecado, de maldad. Es un llamado a ese pueblo, es un llamado que hoy sigue siendo en Cristo. La gente quiere liberarse de muchas cosas y no se da cuenta que lo que más lleva a cuesta es el peso del pecado. ¿Sí o no? No, yo no. Todos tenemos ese peso. Y es lo que nos dio a nosotros el descanso del trabajo, de la carga, del pecado. Como dice ahí Isaías, pueblo cargado de pecado. Vamos ahora al Salmo 38:4. O lo busque, yo se lo busco. Porque si no, va tranquila. Yo sé que a veces queremos leerlo conmigo, pero quiero que lo escuche, para que, escuchando, dice la fe, dice el Salmo 38. Tiene esta parte que es muy hermoso porque también es una dura reflexión, pero necesaria. Verso 4. Porque aquí ya lo personalizamos, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, ¿ves? La carga del pecado. Como carga pesada, se han agravado sobre mí. Lo tomamos para la humanidad entera, de cualquier. Una carga es el pecado, la iniquidad, ¿ves? Y el Señor dice que vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿De qué? No, pastor, pero eso no tiene que ver, ya va a ver por qué sí. Como uno aprende en el Señor, si tiene que ver con eso. Dice luego, llevad de ese descansar de Dios, esa carga solamente Cristo, llevando su yugo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados del pecado, del peso. Y yo, dice el Señor, el Señor, solo Cristo, nos hace descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo del Señor, esa unión con el Señor, es un yugo con Cristo. Él nos acompaña, ¿verdad? Y aprende de mí, al estar unido al Señor, aprendemos de Él. ¿Sí o no? Aprendí que soy manso y humilde de corazón. Aprendemos del Señor, esa mansedumbre, esa humildad, esa sencillez. ¿Ves? No, que ser manso es tonto. No, prefiero pasar por tonto, pues. Pero la mansedumbre del Señor requiere más firmeza, más valentía, más coraje que la falsa valentía del mundo. ¿Verdad que sí? La arrogancia y soberbia del mundo, yo prefiero ser humilde en el Señor.
no tiene que ver con la vestimenta, no. Es la sencillez, sabiendo que somos sin Cristo nada, y con Cristo todo, pero siendo sencillo, manso y humilde de corazón, como Él nos enseñó a aprender de Él. Y al final Él le dice, escuche bien, y hallaréis descanso para, ve, el que está cargado, trabajado, afanado, agravada la iniquidad sobre su cuerpo, consigue descanso en su corazón, en su alma. Hallaremos descanso para nuestra alma. ¿Se da cuenta que tiene que ver con eso? Un alma agobiada. La gente que está buscando el descanso en tal o cual, o buscando el deleite en el vicio, en los pecados, para acallar su alma, nunca va a conseguir descanso, porque un alma sin Cristo, o con la riqueza, o con los lujos, sin Cristo, esta alma va a estar vacía, cargada, atribulada, agravada por el pecado, por la iniquidad. ¿Ves? Y tú dices, vení a mí. Ese es el llamado. Que estás cargado, que estás cansado, que estás agobiado. Ven y yo te haré descansar. ¿Sabes cuenta que eso es lo que significa esta expresión del Señor? Dice, y hallaremos descanso de todo, porque mi yugo es fácil, no es complicado. Amar a Cristo, reinar, seguir a Cristo, creer en Cristo, no requiere un gran esfuerzo. No, no, fe, punto. Pastor, sí, fe. Hermano, sí, fe. Creer que Él está ahí, que Él está aquí, que está con nosotros. Y esa carga ligera, no es una cuestión imposible de cargar. Aquí Él pone su hombro con nuestro hombro, su mano aquí y dice, vamos, camino contigo. ¿Se da cuenta? Si Cristo conmigo, si Cristo con nosotros, ¿quién? Si Cristo con usted, mi hermana, ¿quién? Entonces vamos a asegurar. Y Él dice, porque haremos en Él su yugo, su carga, su vida en nosotros más agradable, la vida de lo que ya es con Él. Y aunque venga algunas veces, pero con Él, aleluya, más que vencedores en Él. Amén. Bueno, hemos terminado hoy un capítulo más. Vamos a orar para dar cierre en el nombre de Jesús. Y por esta vía del video me despido hasta el próximo miércoles.